hermanos, eh, entonces, hermanos, este título, ¿no? Amor y justicia, y la parte donde dice los dos mandamientos más importantes están referidos a la base, ¿no? Que tiene, ¿no? La observancia de estos 10 mandamientos. Los cuatro primeros se observarán, ¿no? Porque uno ama a Dios, ¿no es cierto? Vamos a estudiar eso con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el ser, ¿no? Ese es el primer mandamiento, sustento, ¿no? De los cuatro primeros mandamientos. ¿Cuáles son los cuatro primeros mandamientos? El amar, ¿no es cierto?, a Dios, poner en primer lugar a Dios, ¿no? El segundo es no representarlo mediante imágenes, no, ah, y adorar, ¿no? A través de imágenes, eso no es correcto, ¿no? Eso viene a ser idolatría. Entonces, Dios dice eso, ¿no? Y el tercero es respetar su nombre, pues hermanos, ¿no? De Dios, no levantar el nombre de Dios así para jugar, para burlarse, ¿no? Y el cuarto, hermanos, es la observancia del día sábado, como hoy día, este día estamos sábado. Es el sustento para obedecer esos cuatro primeros mandamientos tiene que ser el amor, la motivación tiene que ser el amor, no. No es la fuerza, no es la capacidad humana, sino es, entonces, hermanos, el amor, ¿no? Muy bien. Y los 6 últimos mandamientos, hermanos, tiene como sustento, ¿no es cierto?, para obedecerlo, el amor a nuestro prójimo, así como en el primer mandamiento, ¿no? Se ama a Dios, también tenemos que amar al prójimo. Claro, cómo no, hermanos, ¿no? Ahí están los 6 últimos mandamientos donde nos dice que amar al prójimo, por decir, es que respetemos a los papás, por ejemplo, ¿no? Respetemos, honremos a papá y mamá, ¿no es cierto? Y también que nosotros no hagamos daño a las personas, ¿no? Con palabras, o incluso ahí dice, no matarás, ¿no? Entonces, matar no solamente es con un arma, sino con las palabras, con el pensamiento, odiando, ¿no? Hablando mal de otros, del prójimo, ¿no? El sustento entonces para observarlo es el amor. Uno no va a cometer adulterio, o sea, va a respetar a su esposa si realmente le ama, ¿no? Entonces, y también no va a mentir, no va a robar, no va a codiciar, ¿no? O sea, los 6 últimos mandamientos de estos 10 tiene como sustento el amor al prójimo. Bien, de eso, hermanos, vamos a estudiar durante esta semana. Nos haremos muchas preguntas, hermanos, ¿no? Muchas preguntas. Tal vez ya desde ya la pregunta fundamental es cómo es que, en realidad, ¿qué es el amor, no? El amor de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Eso es importante, ¿no, hermanos? Entender la definición y después la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y yo estoy manifestando ese amor? ¿Estoy manifestando esa justicia, ¿no? Que Dios me pide, ¿no? Que lo manifieste, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Y si no estamos haciendo eso, hermanos, habría que investigar, ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? A ver, hermanos, participen, prendan su micro. eh, Hermano Justo, sí, hermana buenos Mónica, muy días a buenos todos mis días. hermanos, feliz sábado. Hermano, bueno, llegué un poquito atrasada, pido disculpas. A lo mejor ya lo dijo, pero mi comentario acerca del título de esta lección, el amor y la justicia, mis hermanos, son el fundamento del reino de Dios. Es lo que prima allí, es el carácter de Dios. Dios es amor y Él es justo también. Entonces, entender estas dos cosas nos hace también entender el porqué de este plan de salvación de Dios para con nosotros. ¿Por qué Dios se toma ese tiempo o la molestia, podríamos decirlo, ¿cierto?, de alguna forma, de mirar al hombre, ¿cierto?, en toda su inmundicia y,
y rescatarlo de ese pozo cenagoso donde está. El Señor nos ama y también es justo, es decir, Él, por su justicia, Él debería habernos destruido, pero como nos ama, ¿cierto? Nos da la posibilidad y se da a sí mismo en la forma de Jesucristo, ¿cierto? Para que podamos ser salvos. En nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, el amor y la justicia se manifiestan. Eh, Qué importante es, entender esto. Y por supuesto los mandamientos que también reflejan la justicia porque me hacen entender cuál es mi pecado. La ley, ¿cierto? Es la que es la cual, por la cual nos regimos. Pero también, ¿cierto? Es el amor que tenemos, como usted decía, para con Dios y para con los hombres también. Muy bien, hermanos. Eh, sí, pues hermanos, la hermana ya creo que dijo una palabra muy importante, ¿no? Que el amor y la justicia, hermanos, que es el fundamento, ¿no? Del gobierno de Dios, se manifiesta en la tierra, se nos manifiesta a cada uno de nosotros para que no nos equivoquemos, hermanos, y se Sí, manifiesta con experiencia en nuestro Señor Jesucristo. O sea, mirar al Señor Jesucristo, entonces vamos a entender qué es el amor y qué es también la justicia, hermanos, ¿no? Qué interesante, hermanos, ¿no? En el fondo es eso, hermanos, ¿no? En el fondo es eso. Solamente que aquí de repente nos vamos a hacer preguntas, ¿no? Y que si lo estamos manifestando o no lo estamos manifestando, ¿qué está fallando en eso, ¿no? Así como los hermanos del pueblo de Israel, diremos, los judíos, eh, ellos tenían justamente ahí presente al Señor Jesucristo, ¿no? Que es la manifestación del amor y de la justicia en vivo, diremos, ¿no? Así, para verlo. Pero el pueblo de Dios, ¿por qué no reflejó ese amor y esa justicia? ¿Qué pasó, hermanos? Es como ahora en la iglesia también estamos estudiando acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa si en la iglesia también puede estar pasando con el pueblo judío, ¿no es cierto? Conocemos los 10 mandamientos, todo, y hasta se puede estar practicando, pero de repente no se está manifestando realmente, no se está reflejando ese amor y esa justicia de Dios. Entonces, algo está pasando, ¿no? Hay alguna falla tiene que estar habiendo, ¿no? Si eso no. ¿Qué falla había, no? De repente nos hacemos la pregunta respecto al pueblo judío, al pueblo de Dios. ¿Por qué no pudo reflejar ese amor y su justicia del Señor como pueblo, no? Bueno, son preguntas que nos haremos a lo largo de esta semana, pero vamos a encontrar pues respuestas, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. La presencia del Espíritu Santo nos hará entender y tomaremos también así decisiones, pues, hermanos. Muy bien, así que hermanos, siéntase libre de participar en cualquier momento, hermanos. Hoy día es sábado 15 de marzo, 15 de marzo. Los textos que vamos a leer en esta semana están en Mateo capítulo 22, Zacarías 7, Salmo 82, Miqueas 6, Mateo 23, Lucas 10. Ahí están los versículos de estos capítulos, hermanos. Y el texto para memorizar, hermanos, en esta mañana y para toda la semana, hermanos, ahí está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Así que, hermano, tú puedes ver la versión de Biblia que tienes para que veamos aquí la palabra de Dios, hermano. Lo importante, hermanos, es aquí la palabra de Dios. Además, los comentarios, ojalá que estén ajustados, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, ven. Si tú ya has encontrado este texto en tu Biblia, la versión que tengas, pues hay que compararlo, ¿no? Hermanos, para poder entender, ¿no? Lo que nos dice. Voy leyendo aquí, hermanos, esta versión que está en la pantalla. Dice, si alguno dice, ¿no? Si alguno, o sea, puede ser yo, puede ser la hermana Mónica, puede ser tu hermano, tú puedes ser hermana,
Algunos dicen, ¿no es cierto? Algunos podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Sí, pues muchos podemos decir así, ¿no? Yo amo a Dios. Imagínate una persona dice, ¿no? Yo amo a Dios. Pero, hermanos, pero sin embargo, de repente estamos odiando a nuestro hermano. Pero esa persona odia a su hermano, ¿no? A su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Si eso estuviera sucediendo, de que decimos que amamos a Dios, pero estamos odiando a nuestro hermano, entonces somos mentirosos. Es mentiroso, dice esta persona, que puede decir yo amo a Dios, pero está odiando a su hermano. Pues es mentiroso, mentiroso. Es bien tajante eso, hermanos, ¿no? Aquí no hay a medias, ¿no? Es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Entonces, ¿cómo puede amar pues a Dios a quien no ha visto? Esa es la pregunta que se hace allí en Primera de Juan 4:20. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si al que está viendo ahí a su hermano, entonces, y no le ama, no le odia a su hermano, entonces pues es falso que diga que esté amando a Dios. ¿Por qué, hermanos? A ver, sucede eso. Puedan contestar, hermanos, a ver, esto, hermanos, a Hermano, ver, ¿qué? A ver, hermano, Celso, participe, hermano. este, este es parecido primero a Juan 2, 2:4 creo que también ahí dice, el que dice yo conozco a Dios y no guarda mandamiento, el tal es mentiroso. Paralelo a esto, ¿no? Ahora, el Señor Jesús nos dio el ejemplo en la cruz. Tanta gente lo ha odiado, lo han escupido, no sé qué tanto han hecho. Pues el Señor que dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Así que esto es el plan, el camino a seguir, hermano, este ejemplo, este modelo que Dios nos ha dado. Hace la semana pasada un borracho, yo estaba hablando con lo que vende en la esquinita en la calle donde vivo, ahí conversando, y entonces un borracho viene y se me encrespó, hermano, leyendo que estaba yo con casaca, segunda venida de Cristo, adelante, atrás. Sí me insultó hasta por gusto, hermano. Así que tenía que esperar y al final yo me he retirado, me he ido por otra calle así para despejarme. Y así que me ha insultado hasta por todo, todo me ha dicho, hermano. Ni conozco, hermano, así que así fue, hermano. Así que yo tenía que retirarme más, hermano. ¿Qué puedo hacer? Así es entonces, hermano, este versículo que está diciendo. El que no ama a su prójimo es que no es nada, hermano, nada. Entonces, este es digamos, un reto para cada uno de nosotros, hermano, a entender, comprender. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano Celso. Bueno, ahí está, ¿no? Una experiencia, diremos, ¿no? En la vida de nuestro hermano Celso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué pasa con esta persona, ¿no? Que ha hablado palabras, ¿no? Insultos, ¿no? A nuestro hermano Celso. Eh, bueno, y por otra parte, ¿no? También ahí en el testimonio del hermano vemos, ¿no? La reacción de nuestro hermano Celso, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tal vez eso, hacer un análisis, ¿no? Al Señor Jesucristo, ¿qué no le han dicho, hermanos? Le han insultado, le han dicho de todo. Y no solamente insultado, sino físicamente también le han golpeado, ¿no? Los boxeadores les han visto cómo se golpean en la cabeza, en la cara, hasta noquearse, ¿no, hermanos? Destrozan toda la cara, todo, ¿no? Y a veces quedan así mal, locos, a veces, ¿no? Los boxeadores. Así le han golpeado al Señor Jesucristo los soldados, ¿no? Uno por uno le da un puñetazo, hermanos. Aunque no le han roto los huesos, pero hermanos, han destrozado su rostro del Señor Jesús.
era no parecía rostro humano ya, pues hermanos. Eso es lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 52 y también ahí está 53. Hermanos, y no solamente eso, sino también lo han azotado, ¿no? Le han dado 40 azotes, ¿no, hermanos? En la punta del azote había pues, metal, ¿no? Así que desgarraba la piel y mucha gente moría a veces con los azotes, ¿no? ¿Qué no le han hecho al Señor Jesucristo, hermanos? Lo han clavado en la cruz. Y hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Ahí está, ¿no? La manifestación del amor de Dios, ¿no? ¿Qué dijo, no? Dijo, amenazó, le dijo, no a la gente, van a ver ustedes, les voy a matar, les ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor Jesucristo? La gente se burlaba, estaba Jesús muriendo ahí en la cruz, se burlaba, decía, ahí está, el que se decía Dios. A ver si eres Dios, pues levántate, ¿no? Sal de la cruz, sálvanos. Incluso sus compañeros ahí crucificados también, hermanos, se burlaban del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús, hermano? Dijo, Dios mío, ¿qué dijo, hermanos? Perdónalos. ¿Por qué, hermanos? Perdónalos, como le pasó al hermano Celso, ¿no? Perdónalos, señora, esta persona que me está insultando, porque no sabe lo que hace, hermano. Así que la gente que actúa de esa manera, hermanos, no sabe lo que está haciendo. El enemigo es el que está haciendo las cosas, no usando a una persona, ¿no? Así es, hermanos, no sabe, ¿no? Cuando uno hace las cosas así, las cosas malas, no sabe lo que está haciendo, ¿no? El enemigo está usando a la persona, sea quien sea, ¿no? Ese es el conflicto en el cual nos encontramos, pues, hermanos, ¿no? Es el conflicto. Pero ahí está la manifestación del amor de Dios, ¿no? No, no vine a condenar, dice, sino a buscar y salvar lo que se ha perdido, ¿no? Ahí está la manifestación del amor de Dios. Y él, a pesar de pecador, pues él dio su vida, ¿no? Entonces, por ahí vamos encontrando la respuesta, hermanos, ¿no? Cómo reflejar el amor de Dios. Porque ¿qué hubiese sido si nuestro hermano Celso también hubiese insultado de la misma manera y se hubiese trompeado a golpes, ¿no es cierto? Con ese borracho, no se hubiese peleado, se hubiesen sacado sangre, no se hubiesen revolcado en el suelo así. Que esa es la forma natural de reacción de un ser humano, ¿no? Pero no es la correcta, pues no es la correcta, hermanos. Entonces el ejemplo está en el Señor Jesucristo que dice, Dios mío, ¿no? Perdónale, Señor, porque no sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo, ¿no, hermanos? Bueno, ahí está he abierto la Biblia, hermanos, en la pantalla. Dice, si alguno dice, hermanos, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Entonces, hermanos, aquí hay un principio, ¿no? Para identificar, hermanos, ¿no? Al verdadero cristiano, ¿no? En este caso, hermanos, aquel que de verdad cree en el Señor, o sea, que de verdad que tiene esa fe en el Señor, tiene esa confianza. Ahora, en esta tierra tal vez gran parte del mundo va a decir, ¿no? Yo amo a Dios, ¿no? Pero esa palabra se va a demostrar en dónde, hermanos, cuando uno ama a su prójimo, ¿no? A su hermano. Pero, hermanos, si uno dice que ama a Dios, pero está aborreciendo, odiando, ¿no es cierto?, a su hermano, entonces esa persona se está contradiciendo. No puede ser cierto eso que ama a Dios y está aborreciendo a su hermano. Esa persona está mintiendo, es mentiroso, porque el que no ama pues a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues eso, hermanos, es importante, ¿no? Pero en el contexto, hermanos, de lo que vemos acá en este capítulo 20, no 4 de Primera de Juan, y además de eso, hermanos, pensar, ¿no? Aquí, ¿quién era Juan, no? El que está escribiendo acá, claro, inspirado por Dios.
Lógicamente que él también tenía una experiencia, pues hermanos, una experiencia de estar, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Y él tuvo el privilegio, hermanos, ¿qué les parece? Recostar su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas, hermano, hermana? O que tu hijo o tu hija se recuesta, pone su pecho, ¿no? Sobre bueno, pone su cabeza sobre tu pecho. Que alguien se recueste así, entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que alguien se recueste en tu pecho, tú te recuestas en el pecho de alguien, ¿qué significa eso, hermano? No hay mayor manifestación, ¿no? De una relación de amor, diríamos, ¿no? Cuando se ve eso. Juan, hermanos, sabemos que este discípulo Juan, antes de tener esa relación con el Señor, o teniendo ya esa relación con el Señor, empezando, el Señor Jesús mismo identifica, ¿no? El carácter de Juan, ¿no? Que Juan y también su hermano Santiago, hermanos, eran terribles, completamente terribles. Ustedes han escuchado el sonido del trueno, hermanos. El sonido del trueno es terrible, nos hace temblar incluso las casas, ¿no? Cuando el trueno, ¿no es cierto? Escuchamos el trueno. Eran así, Juan así era, su hermano Santiago, eran así, y su apodo era hijos del trueno, eran terribles, completamente terribles, explotaban, ¿no? De cualquier cosa explotaban, ¿no? Estando aún todavía como discípulos del Señor Jesucristo, en cierta oportunidad, por ejemplo, Juan me parece que es el que dice, ¿no? Señor, estos no nos están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Vamos a pedir que del cielo caiga fuego, que los queme, en otras palabras, ¿no? Que los destruya, los mate. Es que no quieren recibir tu palabra, Señor. Así era, pues, ¿no? Terrible Juan, hermanos. Eran terribles Juan y Santiago. Su carácter era fuerte, hermanos, ¿no? Explosionaba de cualquier cosa. Y hermanos, pero a lo largo de los años, 3 años y medio que han estado con Jesús, hermanos, pues, ¿qué pasó con Juan, hermanos? Y ahí están las cartas. Vamos a ver cómo escribe esta carta, hermanos, ¿no? Este es el capítulo 4, hermanos, aquí está en la pantalla. Escribe así, amados, dice. ¿Qué les parece, hermanos? Esas palabras, amados o hijitos míos, dice, ¿no? Así escribe las cartas, hermanos, inspirado por Dios, por supuesto, pero manifestando, pues, hermanos, su experiencia. Amados, dice, ¿no? Amados, ¿no? No creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, respecto personalmente. Cada uno debemos de probar qué espíritu está en nosotros, hermanos, si somos de Dios o no somos de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Amados, no creáis a todo espíritu, ¿no? En la relación también, hermanos, que tenemos con otro, pues así como Celso, con esa persona que le insultó. Entonces, uno tiene que ver cada cual con qué espíritu está, ¿no? Eso se ve en la reacción que tenemos, pues, hermano. ¿Qué espíritu nos motiva a actuar de una determinada manera? Entonces se presentarán también dentro de la iglesia, sino o de la iglesia cristiana se han presentado, ¿no? Diferentes líderes que con ese pensamiento, ¿no? De repente, el mismo Pablo antes, ¿no? El mismo Saulo de Tarso, ¿no? Él diciendo que amaba a Dios, ¿qué hacía, hermanos? Mataba pues a los cristianos, perseguía a los cristianos, los encarcelaba y a Esteban, por ejemplo, él ha dado su voto, maten, ¿no? A este sí. Entonces lo han matado, pues hermanos, han apedreado. Agarrado, los metía a la cárcel, sí. Pues, ese espíritu es de quién? De Satanás, pues, hermanos. O sea, él era el líder máximo, diríamos también, del pueblo de Dios de Israel. Era fariseo de fariseos, ¿no? ¿Quién le va a ganar en el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley? Obedecía todos los mandamientos y todo, pero tenía pues el espíritu de Satanás, Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo.
¿Por qué? Porque mataba, pues él reconoce y da testimonio una y otra vez en los hechos de los apóstoles, ahí están sus testimonios. Y él se sentía muy avergonzado por lo que había hecho y pedía perdón siempre, ¿no? Hermanos, es así. Entonces, ahora es que nosotros en este tema tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué espíritu nos motiva a hacer lo que estamos haciendo, hermano? Así que, amados, dice aquí Juan, ¿no es cierto? No creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No, no. Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ya aquí nos va indicando cómo conocer, ¿no? El Espíritu de Dios, que es una manifestación del amor y justicia de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Hermanos, si uno confiesa que Jesucristo, o sea, de cualquier grupo religioso, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Del cielo ha venido, ¿no? Porque es el mismo Dios que se ha encarnado y ha venido en carne. Entonces, si confiesa eso, entonces dice aquí, entonces esa persona es de Dios. Pero en este mundo, hermanos, hay muchos que incluso el pueblo judío mismo no lo ha reconocido, eso porque no, Jesús no ha dicho que ha venido, ¿no? Del Padre o de Dios Jesús, sino que de esta tierra nada más ha nacido una persona. Entonces, pues, de ahí, ¿de qué espíritu eran? Pues de Satanás, pues, ¿no? No eran del Espíritu de Dios. ¿Ah? Entonces, hermanos, aquí hay un principio también. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, pues, hermanos. No es de Dios. Hay mucha gente, grupos que se dicen, no sé si se dicen ser cristianos, pero utilizan la Biblia, pues, ¿no? Y se han atrevido incluso a cambiar, ¿no? Los textos bíblicos, porque no creen en esto, pues, no, hermanos. Y la Biblia dice Dios con mayúscula al Señor Jesucristo, el verbo, en el principio era el verbo está con Dios y era Dios. Y Él se ha encarnado, pues, hermanos, ¿no? Pero no creen, pues, eso, hermanos. Y lo han cambiado la Biblia. Dios, que es con mayúscula, Jesús es Dios con mayúscula, es nuestro creador, lo han puesto con minúscula y con minúscula es pues el diablo. ¿Cómo se han atrevido a eso? No, pero es un grupo religioso tremendo, grande, hermanos, que tocan todas las puertas, visitan y supuestamente están predicando la palabra de Dios. Entonces ahí está identificando, tu espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, pues no es de Dios, hermanos. La Biblia está diciendo, yo no lo digo, la Biblia. Y este es el espíritu, hermanos, ¿de quién entonces? ¿Qué espíritu es? Del anticristo, o sea, Satanás, pues, ¿no? Anticristo significa que se pone en lugar de Dios, no de Cristo, o va en contra de Cristo también. Así que este es el espíritu del anticristo, ¿no? Del cual vosotros habéis oído que ha de venir, ¿no? Y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Entonces ya en el tiempo de Juan, hermanos, ¿no? Antes de que descanse, él escribe esto, ¿no? Los primeros 100 años, seguro él ha estado vivo, ahí, o hasta el año 100, ¿no? De la era cristiana, hermanos, este, él ya decía eso, ¿no? Que está por manifestarse el anticristo. Y visualmente, hermanos, se ha manifestado en los 1260 años, o sea, se ha metido el diablo en la iglesia cristiana y a través de Roma, hermanos, no que paganizó la iglesia cristiana, entonces Roma papal, a través de los papas, estos líderes, se ha manifestado pues en esos 1260 años, ¿no? Ese espíritu, hermanos, del anticristo. En ese tiempo todavía no, pero ya estaba anticipando quién, Juan, pues hermanos, ¿no? Inspirado por Dios. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Y nosotros ya hemos visto que ha venido, ¿no? Y todavía sigue, está resucitando. O sea, su cabeza herida ya se está ya curando, ¿no? Y que ahora ya está pues en el mundo. Y está pues en el mundo, hermanos, así. Y tiene pues bueno, hay muchos nombres que se ponen en el mundo, pues, ¿no? Se está uniéndose, ¿no? El enemigo de Dios, ¿no? A través de poderes de este mundo. Bueno,
Dice, hijitos, mira cómo escribe, ¿no? Pablo, digo, Juan, hermanos, este hijo del trueno cambió su carácter completamente, hermanos. Se dice el discípulo del amor. Y ya su apodo cambió, pues, hijo de trueno, ahora es discípulo de amor. Así se conoce a Juan, hermanos. Escríbeme, hijitos, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, nos está diciendo. Y los habéis vencido, dice, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios, o sea, es Jesús mismo, ¿no? El que vence al mundo y al enemigo, mostrando su justicia y su amor, su amor. Se vence así, hermanos, ¿no? Manifestando el amor de Dios, ¿no? Ellos, dice, son del mundo, ¿no? Haciendo esa diferencia, ¿no? Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, dicen. Hablan, pues, filosofías humanas o tradiciones humanas. Eso es lo que enseñan, ¿no? El mundo los oye, pues, no. Nosotros somos de Dios, hermanos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, pues, hermanos. Ese es un principio muy importante también, hermanos. ¿Quién te va a escuchar, hermanos? Es porque la persona, si tú estás hablando las cosas de Dios, amas a Dios de verdad y estás hablando lo que dice, te escucha, pues, ¿no, hermanos? Se siente feliz, contento, ¿no? Se dice embelesado, ¿no? O sea, como que está, como hipnotizado, uno escucha que ama a Dios, escucha, pues, realmente lo que la palabra de Dios está manifestando. Nosotros somos de Dios, dice, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué pasa, hermanos? El que no es de Dios no nos oye, pues no nos va a oír. Pues, no. O sea, es que Satanás está metido en esa persona, pues, ¿no? Entonces va a reaccionar como el testimonio del hermano Celso. Simplemente lo vio al hermano Celso así con su casaquita donde dice la segunda venida de Jesús. Entonces empezó a molestarse, ¿no? Y empezó a insultarle, ¿no? Todo lo que ha querido le ha dicho. Y el hermano, bien, ¿no? Que él se ha retirado nada más, no le ha contestado de igual manera, ¿no? Entonces, el que no es de Dios no nos oye, pues, hermanos, ¿no? Por esto conocemos, pues, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es, hermanos. Entonces, aquí uno que está con Dios, conoce a Dios, entonces va a discernir, no el espíritu, si es el espíritu de verdad que motiva a una persona o es el espíritu del error que está motivando a esta persona. Y continúa, hermanos, dice, carísimos, ¿no? Carísimos. Dice, ¿qué significa esa palabra, hermanos? Carísimos. Amémonos unos a otros, dicen, ¿no? Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, pues, hermanos, el amor de Dios. Esto es lo que por principio también, hermanos, que la fuente de amor es Dios, ¿no? Es como que el celular que tenemos, hermanos, va a funcionar como una fuente de energía, ¿no? Se carga la batería y funciona, pues, el celular. Si no está cargado la batería, es como que el celular está muerto, no sirve de nada, parece una piedra, cualquier cosa, ¿no? Madera, lo que sea, no funciona. Así nosotros también, hermanos, separados de Dios, hermanos, somos pues así, o sea, ¿qué podríamos decir? Somos como ramas cortadas del tronco y que nos secamos, estamos muertos en vida, pues, ¿no? Pero para funcionar, para manifestar el amor de Dios, porque Dios es amor, la fuente de amor, tenemos que estar conectados como la batería tiene que conectarse y cargar la batería. Entonces, así, estando en comunión con Dios, entonces la fuente que nos da el amor de Dios se refleja en nosotros, ¿no? Entonces se puede manifestar el amor de Dios. Si no hay esa conexión con Dios, no hay esa comunión con Dios, entonces uno puede hablar aparentemente cosas maravillosas, pero en verdad no está mal. Porque el amor es de Dios, por eso dice, hermanos. Cualquiera que ama, hermanos, si uno ama es porque es nacido pues de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. El que ama, hermanos, es porque conoce a Dios y es nacido de Dios también, pues, hermanos.
Y ahí este texto conocemos bastante. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, ¿qué pasa? El que no ama, hermanos. Si no amamos, ¿qué pasa, hermanos? Ese quiere decir que no conocemos a Dios, hermanos. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es la fuente de amor, pues Dios es amor. O sea, automáticamente el que va a conocer a Dios va a reflejar el amor de Dios. Es así, eso es una forma automática, hermano, automática. No lo podemos nosotros producir el amor por nosotros mismos. Nadie puede producir, pues, hermano. Por eso es importante la dependencia, ¿no?, de Dios. La comunión, por ejemplo, que el Señor Jesús como hombre tenía con su Padre, todos los días en comunión con su Padre. Entonces Dios se manifestaba pues en su vida, reflejaba el amor de Dios, ¿no? Por eso Jesús decía, todo lo que yo hago, pues en realidad yo no lo estoy haciendo, sino es Dios quien está en mí, es el Padre o el Espíritu Santo, ¿no?, que dirigía todo, el que hacía todos los milagros, todo. En esto se mostró pues el amor de Dios para con nosotros, hermanos, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí está la manifestación del amor de nuestro Dios, enviar a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Eso es amor. La iniciativa es de que uno ve a la persona que tiene necesidad y da todo lo que tiene, ¿no? Hasta su vida puede dar para que esa otra persona, ¿no es cierto?, el prójimo, pues pueda conocer a Dios y alcance la salvación. Eso es lo que ha hecho Dios, ¿no? Enviar a su Hijo, su único Hijo, a esta tierra para que muera por nuestros pecados, para salvarnos, hermano. Eso es amor, esa es definición de amor, hermanos, dar la vida por otra persona. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, hermanos, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado pues a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, para librarnos del pecado, salvarnos. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también pues nosotros amarnos unos a otros. Ahí está el llamado, hermanos. Debemos amarnos unos a otros. Esto significa, hermanos, que si nosotros estamos peleados con un hermano, hermana, o con un familiar, así, hermanos, o con un prójimo, inmediatamente lo que tenemos que hacer es, hermanos, antes de ir este sábado a la iglesia, de repente, ir a buscar a esa persona y decir, por favor, perdóname, no he manifestado el amor de Dios, perdóname, ¿no? Te he dicho una cosa u otra cosa, perdóname. Y recién, hermanos, ir a la iglesia, ¿no? Al templo, porque no podemos ir así, ¿no? Estando resentidos con el prójimo, así. ¿Cómo vamos a ir ante Dios, pues, hermanos, así, ¿no? Amados, si Dios nos ha amado, ¿no?, de esa manera que ha dado su vida por nosotros, debemos también, pues, nosotros amarnos unos a otros, hermanos. Hermanos, con las palabras matamos, hermanos. Y hay que pedir perdón porque nos equivocamos, pues, hermanos. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros, hermanos. Así que, hermanos, una prueba de que realmente somos la iglesia de Dios es porque en la hermana nos amamos pues unos a otros, hermanos. Eso quiere decir que Dios está pues en medio de nosotros, ¿no? Y su amor es perfecto en nosotros, dice. En esto conocemos que estamos pues en Él, hermanos. ¿En qué conocemos? Y también Dios está en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su espíritu. O sea, quiere decir que estamos con el espíritu de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado pues al Hijo para ser Salvador del mundo. Eso es lo que predicamos. Y lo que creemos también, pues, hermano. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, o sea, Dios está pues en ti, porque el Espíritu te hace hablar esas palabras, ¿no? Dios está en él y él en Dios, dice, ¿no? Y también tú estás en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, en el amor, hermanos, como dice aquí, voy a seguir leyendo, dice, en esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así
somos nosotros en este mundo, así como el Señor Jesús es, así somos nosotros en este mundo, así está diciendo la palabra de Dios, y eso debe ser una experiencia en nuestras vidas, hermano. Y esto es lo que quería mencionar. En el amor, hermanos, amor, no hay temor, o sea, en este caso el temor quiere decir no hay miedo. Ojo ahí, hermanos, ¿no? Si tenemos temor, miedo, pues, ¿qué está pasando, hermanos? Porque acá es bien tajante, dice, cuando hay amor, el amor de Dios en nosotros, no hay temor, no hay miedo, ¿no? Pero si hay miedo, ¿qué está pasando? Ahí dice, hermanos, vamos a seguir leyendo. Mas el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el perfecto amor, si Dios realmente está en nosotros, entonces ya no hay ese miedo, pues no hay ese temor, ¿no? Porque el temor tiene pena, pues ¿por qué tenemos temor? Porque sabemos que estamos mal y estamos avergonzados, sabemos que merecemos la condenación, entonces pues por eso hay miedo, temor, ¿no es cierto? Pero cuando el amor de Dios está en ti, tú ves que Dios te ama y te perdona, tú crees en eso, entonces te sientes feliz, ya no estás de miedo, pues hermanos. De donde el que teme no está perfecto en el amor, pues no está perfecto en el amor. Si estamos así, el miedo es que hay que arreglar cuentas con Dios, tal vez con el prójimo también, ¿no? Porque sabemos que no nos sentimos pues merecedores de ese amor. Entonces hay que arreglar cuentas, hermanos, ¿no? Y así estamos libres, ¿no? Nosotros le amamos a Él, o sea, a Dios, porque Él nos amó primero, pues, o sea, solamente lo que hacemos es reflejar el amor, pues, hermanos, porque si no estuviéramos dependiendo de Dios, volviéndonos a Dios, estando con Él, pues tampoco podríamos amarle al Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué está pasando, hermano? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues está mintiendo, pues es mentiroso, porque el que ama a su hermano, al cual dice, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar pues a Dios a quien no ha visto? Nosotros, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que no ama a Dios, pues no. El que ama a Dios, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que ahí está el mandamiento, hermanos. Si yo amo a Dios, automáticamente voy a amar a mi hermano. Y si no está pasando eso, hermanos, hay algo que arreglar. Bueno, ese es el capítulo, hermanos, y me parece, hermanos, que es importantísimo, importantísimo conocer lo que dice la palabra. Y en ese contexto, hermanos, brevemente aquí hay una introducción de la lección, hermanos. Y así vamos a entender los comentarios que pone aquí la lección, hermanos. De otra manera, nuestra cabeza va a estar en otros sitios, no vamos a entender lo que se comenta aquí, hermano. Hermano, justo Sí, hermana. antes de seguir, quería también comentar un poquito respecto a lo último que dijo, porque él dice que es un mandamiento, pero no solamente es un mandamiento cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿cierto? Yo estaba leyendo aquí en Juan capítulo 15, si me permite, por favor, lo voy a compartir un poquito. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es una forma, ¿cierto?, de demostrar que yo amo a Dios, guardar sus mandamientos. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, ese es el ejemplo, guardar los mandamientos. Después dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento, ¿cierto? Porque de esa forma yo reflejo que estoy cumpliendo la ley. Y lo otro que dice un poquito más abajo, en el versículo 18, porque primero dice esto, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el versículo 18 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, él lo recalca más de una vez en la misma parábola que estaba haciendo él acerca de los pámpanos que están pegaditos a la vid, ¿cierto? Mientras nosotros estemos juntos con Él, cuando nosotros estemos en el amor de Dios, vamos a ser capaces de amar
de amarnos los unos a los otros, pero sin ese amor es imposible. Sí, pues hermanos, sí, sí, muy bien, correcto, ¿no, hermanos? Eso del pámpano, o sea, la vid y el pámpano, o sea, pámpano, la rama, hermanos, es importante, interesante esa ilustración. Hermanos, una rama de un árbol, no sé si tú tienes un manzano, no sé qué fruta por tu lugar hay, tú ves o digamos, durazno, no sé, pero imagínate, hermanos, el durazno o la rama que tú vendrías a ser la rama, somos la rama, y que tenemos que producir fruto, una rama separada del tronco, ¿qué puede hacer, hermanos? Se está secando, hermanos. Y eso es una consecuencia natural. Ni siquiera nada tiene que hacer. Si está separado, simplemente está muerto en vida. Ahora, si está junto, hermanos, yo no he visto a una rama que haga esfuerzo, ¿no? Que haga esfuerzo. Tengo que producir durazno, el mejor durazno. Tengo que ser buen durazno. Y está haciendo esfuerzos. No, hermanos, no hacen ningún esfuerzo las ramas, solamente tiene que estar pegado al tronco. Eso es lo que el cristiano tenemos que hacer, es estar en comunión con Dios, pegado al Señor, mirando al Señor, agarrados del Señor, y es automático el fruto del amor, así como Jesús también estaba pegado al Padre en su comunión, por eso él manifestaba el amor de Dios. Si no hubiese estado en comunión Jesús con su Padre, pues no hubiese hecho nada, ¿no es cierto? Hubiese un pecador más como nosotros, ¿no? Así que, hermanos, esos principios hay que recordarlos, hermanos. En base a todo lo que dice eso, la Biblia, hermanos, entonces los comentarios que aquí dice, hermanos, vamos a entender también, ¿no? Muy bien, así que, hermanos, vamos a leer estos comentarios. Dice así, si bien, hermanos, confiamos en que Dios pondrá final, como dice, si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente, dice, en orden todas las cosas, claro, finalmente Dios va a poner en orden todas las cosas. Entonces aquí dice, no, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Entonces, hermanos, lo que hagamos aquí y ahora es muy importante. Eso nos debe llamar a reflexión, hermanos. Tal vez, hermanos, una cosa que también me llamó a pensar en lo que decía nuestra hermana Mónica. Hermanos, es imposible, escuchen la palabra, hermanos, es imposible que aquella persona que dice que ama a Dios, hermanos, es imposible que desobedezca los mandamientos de Dios. O sea, el que ama a Dios es imposible que desobedezca el mandamiento de Dios. O sea, el que ama de verdad a Dios obedece todos los mandamientos. Así es, ¿no, hermanos? Es importante. Ahora, al revés, eso sí, no siempre se va a cumplir. Ahora, uno puede obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Y no amar a Dios. Eso es así. Recuerden el joven rico que conversó con el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, ¿ya quieres tener la vida eterna? Obedece por los mandamientos de Dios. Uy, él dice, pues yo desde pequeño obedezco los mandamientos de Dios, ¿no? Era lo máximo en la obediencia, según él, ¿no? Entonces, pero ¿qué más me falta? Dice, pues no. De hablar podemos hablar así de boca, ¿no, hermanos? Y el Señor le dice, bueno, lo que más amaba, ¿no? Que era la riqueza, le dice, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, sígueme, le dice. Pero él no pudo hacer porque en realidad no estaba obedeciendo los mandamientos como debe ser, porque el primer mandamiento dice que debemos, ¿no? Tener a Dios en primer lugar, ¿no? O sea, amar a Dios, ¿no? Que es el fundamento también de eso, ¿no? Como con la fuerza, con toda la mente, ¿no? Y él no estaba dispuesto, amaba más la riqueza que al Señor, ¿no? Y se fue, pues, ese joven, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, hay eso, ¿no? Es imposible que haya un cristiano que dice que ama a Dios y esté obedeciendo, eso no puede suceder, pues, no. No puede existir. El que dice que ama a Dios y realmente ama, es que obedece todo lo que dice Dios, hace la voluntad de Dios. No está ahí desobedeciendo. Si desobedece,
hermanos, es porque realmente no. Por eso dice el Señor, ¿no? Si tú me amas, obedece mis mandamientos, dice. Bueno, continuamos con este comentario, hermanos, ¿no? Es importante entonces, hermanos, lo que estamos haciendo. Eso nos debe llevar a reflexión. Aquí, en este momento, lo que hacemos y ahora dice, aún que pueden existir muchas, dice aquí, aún que pueden existir muchas injusticias, hermanos, y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros, dice, del conflicto cósmico. Esto no significa, pues, hermanos, que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos, hermanos. El Señor Jesús podría, ¿no? Para alguien nuestra, en la mente decir, ¿no? Entonces, ¿por qué hay pobreza en este mundo, no? ¿Por qué no Dios nos da a todos, no una cantidad de dinero, un capital, no sé? ¿Por qué no nos da a todos la salud? ¿Por qué algunos estamos enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tantos problemas en la sociedad, no es cierto, hermanos? Entonces, aunque Dios, hermanos, no va a... Jesús dijo, ¿no es cierto? Ustedes van a tener pobres a quienes ustedes puedan ayudar, hermanos. Pero esta mujer, o sea, María Magdalena le echó el perfume, pues, ¿no? Para anticipar su muerte, ¿no? Ya lo perfumó para que vaya a la tumba. Ha hecho una obra buena. Ahora Judas y todos reclamaban, esa plata se debía haber gastado, pues, en ayudar a los pobres. Van a tener esa posibilidad, pobres va a haber, así que ustedes van a poder. Entonces, hermanos, porque uno se puede preguntar, ¿por qué no soluciona este problema, esta guerra que está habiendo aquí? ¿Por qué no soluciona, hermanos? Hermanos, ya hemos estudiado eso, ¿no? Las limitaciones que hay el libre albedrío. Dios no puede realizar las cosas a la fuerza, ¿no? Pero sí nosotros como instrumentos de Dios podemos ser un aporte, hermanos. Incluso para que no haya guerra, hermanos, podemos aportar nosotros en el lugar donde estamos. ¿Quién sabe, hermanos, en el lugar, en el entorno donde estamos, alguien va a ser un delincuente, alguien va a matar a una persona, una familia se va a deshacer, de repente una pareja, pero está en tu entorno, pues, hermano. ¿Y para qué conocemos estos principios? ¿Para qué conocemos a Dios? Para que antes, ¿no? Antes de que sucedan esos problemas, nosotros al hablar a esa pareja, hablar a ese joven, a ese niño, hermanos, estamos resolviendo esos problemas que más adelante pudieran haber, ¿no, hermanos? Porque si no les hablamos, sí o sí, hermanos, pues van a tener problemas, ¿no? De toda índole. Entonces, para eso estamos nosotros, y eso es lo que nos está diciendo aquí. No, es el hecho de que el Señor no esté resolviendo, ¿no es cierto?, muchas injusticias que está habiendo en este mundo, estos males que hay, no esté erradicando eso. Es que hay parámetros, hermanos, o sea, las reglas, ¿no es cierto?, este conflicto. Eso no significa, hermanos, que nosotros sí podemos ser utilizados para ayudar a aliviar, pues, en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos, hermanos. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables, hermanos. Así es, hermanos. El amor se manifiesta a través de la justicia y también la misericordia, pues, hermanos, ¿no? No podemos pasar por alto tampoco, pues, hermanos, al ayudar a otra persona. Está bien, ¿no? Que mienta una persona. No, te tiene que decir, arrepiéntete de esa mentira, porque ese es tu problema, ese es el mal, ¿no? Vuélvete a Dios y así el problema va a solucionarse. Entonces, la justicia y el amor van juntos, pues, hermanos, ¿no? Son inseparables. Dios ama la justicia, hermanos. Por consiguiente, si amamos a Dios, también, pues, hermanos, amaremos la justicia. Del mismo modo, hermanos, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros también, pues, hermanos, ¿no? Parte del amor mutuo consiste, pues, hermanos, en compartir la preocupación, hermanos, por el bienestar de quienes nos rodean. Claro, hermanos, si no podemos acceder a esa otra persona, ¿no? Como el hermano Celso al principio decía, esta persona me ha insultado, me ha dicho todo lo que quería. ¿Cuál debe ser la reacción de nosotros en esa situación? Orar por esa persona, ¿no? Que nos está ofendiendo. No maldecirle, sino bendecirle, pues, a esa persona, ¿no? Y así manifestando el amor, teniendo paciencia, ¿no? Hermanos, no respondiendo de igual a igual, hermanos, entonces estamos haciendo bien a esa persona, estamos preocupados por su bienestar de esa persona. Quién sabe, esa persona que le ha insultado va a ser el más grande predicador en estos últimos tiempos, se va a convertir a Dios. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia,
debemos preocuparnos, pues, hermanos, ¿no? Cuando otros son oprimidos, no debemos mirar hacia otro lado, hermanos. Tenemos que también, ¿no? Con mucho amor participar y decir que lo que es correcto, lo que es justo, pues, hermanos, ¿no? Con amor también, ¿no? Para resolver ese problema, no pelearnos con la otra persona. Eso hay que, viendo a Jesús, vamos a poder reflejar eso, hermano. Debemos preguntarnos qué podemos hacer, hermanos, para promover el amor y la justicia de Dios de manera que reflejemos pues en nuestro estropeado mundo el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Señor. Esa es la introducción, hermanos, de nuestra lección Escuela Sabática. Bueno, el tiempo se ha pasado. Vamos a despedirnos ya. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, en esta semana estaremos también resolviendo todas las preguntas, ¿no? En base a la Biblia. Así que, hermanos, nos despediremos, pues, hermanos, ¿no? ¿Algún hermano o hermana que desea orar, hermanos, en esta mañana? Prenda su micro y haga la oración, hermano, hermana. Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar, pues, ¿no? Vamos a orar. Oremos ya. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos sentimos, Padre, pienso, contentos, felices de que, Señor, tú eres la fuente de amor y el estar conectados contigo, o sea, la persona humilde, Señor, que reconoce su situación y se vuelve a ti, hermanos, pues, Señor, eh, sabemos, Padre, que vamos a reflejar tu amor. Y eso estamos haciendo cada mañana, Padre, con esa intención de reflejar tu amor, Señor, y también tu justicia en el entorno donde vivimos, en la familia, en la vecindad, en el lugar donde nos encontramos, en el trabajo, en todos sitios, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana para que también ahí, si hay algo, Señor, que arreglar en nuestras vidas, podamos pedir sobre todo perdón, porque tal vez nos equivocamos, ni cuenta nos damos y ofendemos con nuestras palabras a uno y otro. Señor, ayúdanos a estar a cuenta siempre, nuestro prójimo contigo también, Padre Santo. Y así podamos estar felices, no tener ese miedo, hermano, Señor, de que a veces uno se siente condenado, mal. Señor, ayúdanos a poner en práctica ahora, Señor. Te suplicamos, Señor, tu bendición a cada uno de tus hijos e hijas que están en esta sala, Señor. Bendícelos, Padre, y gracias por este santo sábado que tú has instituido, Padre, como reconocimiento que tú eres nuestro Creador. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos, con Hasta todos de mañana. la plataforma y un Amén. feliz sábado. Feliz sábado. Wayna kuna kunchaylin kuna chkasqa. Ajá. De Sánchez Papas, hermano. Amén, amén, no Amén. Wayna, Un feliz sábado haika, con todos sus wata, hermanitos, ¿ya? wayna Ya, kunaka, haika, wata yo mikanko. A ver, Pachak wata Wata, kamacha, pachak kamacha. a pachak watamanta, na uraykama, chay Ay. wayna. Ajá, hermano. ajá, ajá. Muy bien, estamos siendo hermanos que jóvenes son de 100 años para abajo. Los que han Ajá. pasado de 100 años sí ya son adultos, pues, ¿no? Día de los Así que, hermano, jóvenes hoy día, así día que, de hermanos, jóvenes bendita. bendición para los jóvenes. Ya, Bendiciones para todos. somos Dios jóvenes. te bendiga. Muy bien, hermanos. Bien, vamos a cerrar la sala, Un abrazo, hermanitos. hermanita Mónica. Otro abracito para Gracias ti, por María. la traducción. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Amén, amén.